Bueno, mis hermanos, hemos llegado a unos tiempos difíciles en cuanto a lo que es la seguridad. Bueno, esto ya no es nuevo para usted, pero es interesante ver que cada vez se tiene más sistemas de seguridad para los hogares, las casas, los negocios. Bueno, es impresionante. Usted conoce, seguramente tiene en su casa todos estos aparatos, toda esta tecnología para lo que es la seguridad. Y no solo esto, en torno a esto pues se ha generado todo esto que conocemos también, las contraseñas, ¿sí? Hay contraseñas para, o claves para esto, para lo otro, y qué grave es cuando nos olvidamos la clave o la contraseña, ¿sí le ha pasado esto, no? Que estamos ahí sin poder ingresar, qué sé yo, a su cuenta, no puede ingresar a su propia casa porque de pronto se olvidó la clave. Bueno, estamos en este mundo de la tecnología en cuanto a lo que es la seguridad. Yo me acordaba un poco de cuando era niño, apenas en ese tiempo, al menos en el entorno donde yo vivía con mis padres, pues casi no conocía lo que era un candado, una chapa, ¿sí? Yo no conocía, porque prácticamente las casas lo que se hacía cuando no había nadie, se dejaba amarrando. ¿Sí han visto esto, no? Si se acuerdan, no sé, es de mi época esto, ¿no? Me acordaba ahora las contraseñas, las claves. Ahí me acuerdo que decían, creo que mi mamá, no sé, ahí dejaba un amarrado, ¿sí? Decía, esta es la señal, o sea, si alguien ha entrado, va a amarrar de otra forma. Entonces, cuando regresaba, tenía que encontrar cómo estaba, ¿no? Entonces, era en ese tiempo y después, ¿cómo ha ido evolucionando, si podemos decir, todo esto de la seguridad? Pero la pregunta es ¿por qué? Y usted conoce, usted sabe, por los robos, ¿no? Porque las personas roban. No sé cómo era antes, pero tal vez sí había robos, seguramente, sí, en todos los tiempos, como vamos a ver, incluso después de que el hombre, el ser humano cayó en pecado, ya empezó a robar. Todo el tiempo ha habido robos, pero esto va en aumento. Claro, y cuando me pregunto por qué todo esto, la razón, vamos a verlo luego también, claro, lo digo ya, somos pecadores. Con respecto a esto, el Señor dio un mandato. Estamos en los 10 mandamientos, sí estamos, ¿no? No seguimos al final el orden, pero hoy va a seguir con el versículo 15 de Éxodo 20, donde encontramos otro mandamiento muy cortito ahí, que nos dice, ¿qué dice? A ver, ¿qué se imagina? Okay. No robes. En la otra versión dice no hurtarás, en la Reina Valera, ¿no? En la NBI sencillamente dice no robes. Este es el octavo mandamiento. Sí, sería la otra semana, ya concluimos con los 10 mandamientos. Entonces el Señor dice no robes. Bueno, una vez más puede hacerme la pregunta, ¿por qué dice el Señor que no robe? Bueno, es pecado esto, ¿no? Pero ¿por qué las personas roban? Mi pregunta, ¿no? Bueno, usted también ya tiene la respuesta. ¿Por qué las personas roban? Algunos dicen es que la pobreza, lo pongo entre comillas, ¿no? O de pronto se vuelve un corazón codicioso, un corazón envidioso, o de pronto quiere comodidad, no quiere trabajar, más bien solamente quiere robar. O de pronto puede volverse como un estilo de vida, también, ¿no? Y esto es como una enfermedad. Bueno, no vamos a justificar tampoco el pecado acá, pero esta enfermedad que se lo conoce como eleptomanía, no sé si ha escuchado esto, ¿no? Es el que tiene el hábito de robar. O sea, yo no sé si ha visto personas así, pero yo tenía un amigo muy cercano a esto, que si íbamos a un restaurante y salíamos del restaurante y después sacaba del bolsillo el salero. ¿Sí? En otras ocasiones, el tenedor. ¿Dónde iba? ¿Y ahora qué robaste? Sacaba cualquier cosa, ¿no? No sé si conocen personas así. A tal punto que una vez, creo que fue a mi casa, le dije a mi esposa, ojo, hay que ver qué se va a llevar de la casa. Bueno, no sé si conocen esto, ¿no? O sea, personas así que roban de la nada. O sea, ya es como
como una enfermedad, no sé, pero es la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y el Señor dice, no robes. Muy bien, entonces aquí vamos a ver un poco con respecto a este mandamiento y vamos a ver, una vez más, aquí lo he puesto el título, ¿no? El respeto a la propiedad de los demás. Tenemos que respetar a las cosas que no son nuestras. El momento que usted invade a las cosas que no son suyas y las tiene en su poder, eso es robo, ¿no? Eso es robo. Entonces el Señor nos dice no robes y por eso aquí yo puedo decir entonces hay que tener un respeto muy grande hacia la propiedad de los demás, hacia las cosas que no nos pertenecen. Entonces el Señor dice no robes y vamos a ver entonces aquí a detallar un poco este mandamiento cuando dice que no debemos robar. Bueno, primera cosa, tenemos que entender lo que es robar, ¿no? Porque parece ser que el mandamiento es claro, todos conocen y toda la sociedad, todos sabemos que no hay que robar, ¿no? Pero parece que no entienden lo que es robar, ¿no? ¿Me entiende? ¿Sí me comprende esto? Parece que algunos no entienden lo que significa esto. Y entonces pues lo hacen. Entonces hay que entender lo que es robar. Claro, vamos a ver, como vengo mencionando, que en primer lugar es un pecado, porque el Señor nos está advirtiendo, el Señor nos está dando el mandamiento. Si es un mandamiento y lo desobedecemos, esto se llama pecado. Entonces robar prácticamente es un pecado. Pero como dije antes, hay muchos justificativos en torno a esto. Tal vez muchos sí conocen que es una desobediencia a Dios, que es un pecado, pero como que no les importa. Y se ponen justificativos y dicen, es que si no hago esto, mis hijos o yo misma me voy a morir de hambre. Es que no tengo que comer, es que no he trabajado, es que no consigo trabajo. Y bueno, pueden poner una serie de justificativos para decir que robar es bueno. Incluso le pueden decir, Señor, tú sabes cómo estoy, pero mira, tengo que robar. Es que tú mismo conoces la situación donde estoy. Muchas veces se puede escuchar de esta manera. O porque los demás dicen, es que los demás también roban. ¿Por qué yo no puedo robar? Y hay buena oportunidad. Bueno, entonces, mire, algunos parece que no entienden lo que significa robar. O tengo dos cosas aquí. Una es que se puede tomar, dice lo que es pecado, ¿no? Tomar algo que pertenece a otro sin derecho ni permiso. Cuando tomamos, por ejemplo, dinero que no es nuestro, cosas o incluso ideas de otro y los tomamos. Palabras pueden ser recursos, incluso identidad. Esto me refiero cuando tomamos algo que no nos pertenece o que esto no es de nosotros. Y ni siquiera pedimos permiso, pero lo tomamos. Un ejemplo típico es cuando hoy es tan fácil, ¿no? Con los estudiantes o en general, mandan una tarea, buscan el internet, copian, pegan. Sí, qué fácil que es ahora las tareas en ese sentido, ¿no? ¿Saben que eso es robo? Sí sabían, ¿no? Por un acaso. Ya voy a ampliar un poquito más esto, ¿no? Sí, si yo copio la idea de otro, de lo que alguien puso y usted lo presenta a su profesor como que usted hizo, esto es robo. Se está robando de esa manera. Tomar algo que dice pertenece a otro sin derecho ni permiso. Entonces, bueno, la otra cosa es que también con respecto a lo que es pecado es impedir que otro reciba lo que le pertenece por derecho. Ejemplo, el salario. Cuando usted contrata a alguien y le da vueltas y le dice, sí, te voy a pagar en la tarde, mañana va usted a cobrar y le dice, véngase la otra semana o espérese un momentito más y retiene y no paga. Esto es robo también, ¿no? Retener algo que no le pertenece. Usted tiene que pagar. Esto también es robo. Es impedir, como digo, que otro reciba lo que le pertenece por derecho. Si trabajó para usted, pues pague. Puede ser que incluso el tiempo, ¿no? El tiempo que usted aquí, cuando dice, está robando el tiempo a los demás, está reteniendo también incluso ganancias. Puede ser que hace un negocio en sociedad y usted tiene ya la ganancia y no da al otro socio y da vueltas otra vez. Está reteniendo lo que no es suyo. Esto también es robo, ¿no?
Puse aquí algunas cosas que pensaba en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta parte. El reconocimiento, ¿no?, que uno se merece, pago de pensiones incluso. Pensiones, qué sé yo, alimenticias, pensiones que tiene que pagar por algo que le corresponde y usted no busca justificativos. Esto también es robar. No pagar impuestos, no pagar los intereses de algún crédito, dar vueltas con respecto a todo esto. Parece que a veces no nos damos cuenta, por eso yo empecé, digo, hay que entender lo que es robar. Pensamos que solamente si salgo afuera, quito a alguien, eso es robar. Cuando en realidad hay muchas formas como el ser humano roba. Y parece que ni siquiera muchos conocen la manera de robar y están robando. Por eso yo puse, bueno, hay que pensar, hay que analizar un poco con respecto a esto. El Señor dice, no robes, y solo nos limitamos a ciertas cosas y puede ser que nosotros, sin darnos cuenta, estamos pecando. Estamos robando. Y aquí el Señor nos dice en Proverbios, ¿no?, 11:24, dice, unos dan a manos llenas y reciben más de los que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Unos, la segunda parte sobre todo, ¿no? Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Bueno, sabiendo que hay que dar, no pagan y a la final el Señor dice, esto puede generar miseria. No solo que se está deshonrando a Dios, no solo que se está fallando a Dios, no solo que se está pecando porque estoy reteniendo las cosas, sino que esto va a acabar en miseria, así dice el Señor. Bueno, esta primera instancia, como para entender un poco cuando el Señor dice no hay que robar, hay que saber qué significa lo que es robar. No es solamente coger algo y punto, esto va más allá. Por eso en los siguientes puntos yo quiero ampliar un poquito más con respecto a esto y voy a la segunda parte donde me he hecho una pregunta aquí. ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente roba? Bueno, ya di algunas cosas, pero aquí quiero ampliar en este punto, mencionar cómo estamos en nuestra sociedad, nuestra situación. ¿Por qué la gente roba hoy más que nunca? Hoy más que nunca esta situación se ha vuelto insoportable. ¿Pero qué de nosotros? A veces decimos, es que son los ladrones. Pero yo voy a ampliar un poquito acá para reflexionar, meditar un poco esto. Bueno, ¿por qué roba la gente? Unos dicen porque están buscando el reconocimiento o porque demandan reconocimiento. Bueno, esto a veces produce muchas veces, o se produce muchas veces cuando hay una baja autoestima. ¿Sí? Cuando hay esto, entonces en su mente, en su corazón, genera el tener más bienes, pero robando, búsqueda de reconocimiento. Y esto genera más ambición en el corazón. Entonces empiezan a buscar el éxito del mundo o de las cosas materiales, pero robando. Quizá tiene su negocio, quizá tiene su trabajo, pero aprovecha la mínima para tener más. No está conforme con sus ganancias, no está conforme con su salario. Entonces, si está en el trabajo, en el negocio, la mínima oportunidad, pues se busca para tener más bienes. Porque de pronto busca reconocimiento, busca crecer en cosas materiales, pero a costo del robo. Y de una manera a veces inconsciente. Pensar que merecen tener más de lo que tienen. Es no estar contento con lo que Dios nos ha dado, sino que quieren más. Bueno, a veces sí, por medio del trabajo, del esfuerzo, se puede tener más, pero muchas veces acuden a lo más fácil, al robo. Pensar, dice que uno se merece tener más de lo que se tiene. Es que es poco, no, es que no es suficiente, es que debo tener más. Y lo único que se le ocurre, pues, es robar, de alguna manera. Y empieza a maquinar, ¿cómo se puede generar más dinero, más recursos? Tal vez tienes un negocio, repito otra vez, y ahí mueve las cosas. No de una manera honesta, sino que se genera cualquier cosa para producir más dinero, pero sin darse cuenta que puede ser que está robando o está robando. O puede ser que también tiene envidia de las posesiones de los demás. La envidia es otro pecado. Empieza a ver cómo los demás empiezan a prosperar y usted se esfuerza y no prospera. Entonces busca la manera cómo igualarse a los demás y opta por el robo.
Se puede optar por el robo, como se ve en la sociedad. O pensar que lo material es todo. Es que si no tengo, pues, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? Y empieza a pensar que lo material es todo. Bueno, eso es cuando lo puse aquí, la búsqueda del reconocimiento. O buscan demanda del reconocimiento, que me reconozcan a mí como algo más. Y se empieza a medir por lo económico. O lo segundo es búsqueda de seguridad. Esto es quizá más común, búsqueda de seguridad. Esto se produce justamente, claro, por la inseguridad, dando lugar ¿a qué? Al temor. Como no tiene seguridad de un trabajo quizá fijo, de la situación económica de nuestro país, de cualquier cosa que nos rodea, entonces usted empieza a tener inseguridad. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar el próximo mes? Y ahora, después de estas 3 semanas de paralización, ¿qué va a suceder con nuestra economía si no hemos vendido nada? Y empezamos a cuestionar de esta forma y nos volvemos como inseguros, inestables en ese sentido. Puede ser que sí genera inestabilidad económica, pero esto empieza a tener inseguridad en la persona y empieza a tener temor. Y ese temor les lleva a buscar la manera tal vez incorrecta de tener los recursos. Incorrecta me refiero muchas veces robando, ¿no? Y búsqueda de seguridad. Aquí es justamente cuando falta la confianza en ¿quién? En Dios. Cuando desconoce de Dios. Esto genera prácticamente temor, dudas, inseguridad. Pues si usted tiene verdadera confianza en el Señor, Dios le va a dar paz. Dios le va a dar fortaleza, ese poder para seguir. Y no pensar en caminos fáciles para obtener recursos económicos. Claro, falta de confianza en Dios o desconocimiento de Dios. O tratar de vivir sin preocupaciones muchas veces, ¿no? Se piensa así, es que si tengo todos los recursos, si tengo todo, pues voy a estar bien, ya no va a haber preocupación. Esto es la mentira más grande que el enemigo hace creer a la humanidad. Pensar o hacer creer que si usted tiene los suficientes recursos económicos, usted va a estar más que bien. Cuidado, esa es una mentira. Son importantes los recursos económicos. Con esto sobrevivimos, con esto se sobrevive en este mundo. Es muy importante, pero no es lo fundamental. No es lo fundamental. Eso es lo que el sistema, el mundo nos hace creer, sobre todo el enemigo. Entonces, creer que la riqueza material traerá también felicidad. Cuidado, no es así. No es así. A veces los que más tienen son los más infelices. Sí sabía esto, ¿no? Entonces, no es así, esa no es la verdad. Pero muchos buscan los recursos económicos, como vengo mencionando, no solamente por su trabajo, su negocio, sino que quieren estafar a la gente. Y cuando hablo de estafar, eso también se llama robo. Bien, entonces aquí puedo poner un versículo que nos dice el Señor en Filipenses 4:19. El apóstol Pablo dijo de esta forma: así que mi Dios, dice, les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Esto debe darnos paz. Esta es la palabra de Dios, son las promesas de Dios para nosotros. Así que, dice, mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que nosotros tenemos como cristianos en Cristo Jesús. Esto debe darnos paz. El que desconoce esto, el que no esta verdad no está fundamentada en su corazón, pues prácticamente les digo, esa persona siempre se le va a cruzar por su mente tener más recursos a costo de robo, inconscientemente, o tal vez conscientemente, como sea, cuando Cristo no está reinando en el corazón de la persona, cuando Cristo no es el centro, cuando Cristo no es el Señor y Salvador de la persona, pues muchas cosas van a divagar en la mente y en el corazón. Solo Jesús, que es la verdad, nos va a ir instruyendo, enseñando que robar es pecado, que robar no es bueno para nada. Más bien, lo que se hace con el robo, como lo he puesto ahí, es ir respetando a la propiedad privada de los demás, a las propiedades que no nos corresponden a nosotros, y nos volvemos muy irrespetuosos cuando adquirimos de esta manera las cosas. Bueno, pero en tercer lugar,
Aquí yo quiero entrar algo, quiero ser un poco más práctico con lo que mencioné los 2 puntos anteriores. La integridad, entonces, ante todo. Si entendemos aquí lo que es robar, y si ya hemos entendido un poco por qué la gente roba, bueno, entonces nosotros como cristianos tenemos que ser íntegros, sobre todo. La integridad, la honestidad tiene que estar en nuestras vidas. Y a veces de pronto se puede volver como una lucha. Porque entendemos que robar es pecado, pero de pronto por las circunstancias empezamos a batallar. Pues bien, entonces, mis hermanos, yo lo puse aquí, la integridad por sobre todo. ¿En qué sentido? Primero tenemos que ser ejemplos de confiabilidad. Que usted como cristiano, yo también como un cristiano, seamos confiables. Como yo les decía antes, ¿no? Si yo invitaba a este amigo, tenía que estar chequeando y ahora, ¿qué se va a desaparecer de la casa? Bueno, confiabilidad, que usted y yo, donde quiera que estemos, las personas o la sociedad nos vean como verdaderos cristianos y verdaderas personas confiables, honestas. Que usted como cristiano brille de esta manera, que esa sea su característica de honradez en todo sentido. Eso es lo que pide el Señor, lo que exige para su pueblo, su iglesia, para nosotros como hijos de Él. Honestidad, integridad ante todo. Entonces, aquí algunas áreas. ¿Honestidad en qué? Y aquí tengo una lista muy larga, les digo. En primer lugar, honestidad tenemos que tener como cristianos ante el gobierno, ante nuestro país. ¿Cómo? Usted es testigo de todo lo que se ve cada día en los noticieros. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo están las autoridades, los gobernantes? ¿Cómo están todos los que están al frente de nuestro país? Yo me pregunto, ¿hay completa honestidad? ¿Hay completa integridad? Bueno, no voy a juzgar ni a criticar, pero yo solo me cuestiono. Nosotros estamos acá como cristianos, como iglesia, que nosotros tenemos que hacer esto. Nosotros aquí no estamos para criticar a nadie, para apuntar con el dedo, porque el Señor en primer lugar nos dice que nosotros tenemos que sacarnos primero ¿qué? La viga que está en nuestro ojo para poder sacar la astilla del prójimo. Entonces, ante todo, nosotros tenemos que autoexaminarnos o pedir al Señor que examine nuestro corazón, cómo está en esta área del robo. Usted va a decir, pero esos son para los ladrones. Bueno, aquí un poco para reflexionar. Honestidad ante el gobierno. Y me cuestiono y pregunto otra vez, ¿por qué muchos gobernantes o exgobernantes están en la cárcel? ¿Por qué? Todos sabemos, porque han robado. Así es, esto no es secreto, esto está abierto y lo menciono aquí con mucho cuidado también. Honestidad ante el gobierno y nuestro país, pero nosotros, ¿qué debe haber? Bueno, aquí puse un versículo, ¿no? Antes de avanzar, en Lucas 25 dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenga en mente esto, ¿no? Ya, con respecto a lo que voy a mencionar. Entonces, tiene que haber en nosotros, con respecto a nuestro país, a nuestro gobierno, transparencia, por ejemplo. Aquí algunas ilustraciones o ejemplos, ¿no? Transparencia en las declaraciones, por ejemplo, de impuestos. Si usted tiene su emprendimiento, su pequeña empresa, su grande empresa, como sea transparente en la declaración de impuestos a nuestra nación. Si usted está evadiendo esto, si usted no hace correctamente, si usted no es transparente en esto, usted está robando al Estado, está robando al gobierno, a nuestro país. Entonces, sea cuidadoso en cómo lleva su contabilidad. Y también en los servicios básicos. Todos ocupamos los servicios básicos. Todos tenemos agua potable, luz eléctrica, internet. Todos estos servicios básicos que son importantes para nuestra vida. Pues pague a tiempo y pague lo que es. Si usted consume 100 kilovatios de luz al mes, pues pague el costo de los 100 kilovatios. No esté evadiendo un poco ahí para que le salga menos en la carta. No esté cogiendo el agua por otro lado sin hacer pasar por el medidor. Esto es robo. Esto es robo al Estado, robo a la nación, robo a nuestro país.
Entonces seamos íntegros en los pagos de los servicios básicos y paguemos a tiempo. Si el Estado pues le dio por un mes agua, si el Estado le dio por un mes luz, pague, porque usted ya consumió ese mes. ¿Por qué tiene que esperar un poco más? O sea, usted contrató al Estado, pague a tiempo. Como cristianos tenemos que ser transparentes en este sentido. Pagos de servicios básicos. Hermanos, un punto importante aquí que quiero mencionar, con el contrabando. Contrabando es traer cosas de otro país y venderlos acá, evadiendo impuestos. Cuidado, eso es robo también al Estado. O sea, traer cosas ilegales sin pagar impuestos y vender acá, se llama contrabando. Esto es robo al Estado, sí sabía, ¿no? Entonces seamos transparentes. Si usted va y trae otras cosas, haga los trámites que se tiene que hacer, pagando todo lo que tanto el otro país como nuestro país exigen. Y aquí usted va a tener libertad para vender esto. Caso contrario es la palabra, conocemos contrabando, ¿no? Algo ilegal. Robo al Estado. ¿Qué tal de las multas por ciertas cosas que usted tiene? Digamos que usted es un conductor y comete una infracción y usted no paga la multa. Usted está robando al Estado. Si usted tiene un carro y no lo matricula, pues de igual manera. Se tiene que pagar el rodaje, se tiene que pagar los impuestos por tener un carro. Para eso es la matrícula. Para eso hay que sacar un documento también que se llama licencia para poder manejar. Todo esto, si usted comete esto ilegalmente, es un robo también al Estado, por un acaso. Hermanos, les digo, esto también es para mí, y yo tengo que trabajar y luchar durísimo. Y mi esposa aquí conoce, no, yo les digo, yo no puedo manejar ni una sola cuadra en un vehículo si yo no tengo licencia. Así, o sea, yo no puedo, porque en primer lugar yo pienso en Dios, digo, estoy mal. ¿Y saben lo que me pasó el día viernes? Esto, creo que no sé qué pasó, pero el día viernes yo tenía que ir a Otavalo, ahí tuvimos la célula, y en medio camino me doy cuenta que estaba sin licencia. Ya pueden imaginar, me daba ganas de parar el carro y regresarme, estaba un hermano ahí, ya le iba a decir, no le dije nada, no, le iba a decir, maneje usted. Yo no puedo en realidad manejar. Y al regreso tenía que estar bien cuidadoso, dije yo, no, y pidiendo perdón al Señor, les digo, tal vez ustedes van a decir que exagerado. No, es esto para mí. Para mí es muy claro. O sea, porque sé que estoy haciendo un daño, parece nada, ¿no? Pero este es robo. O sea, porque si no, ¿para qué ponen el Estado todo este tipo de cosas? Yo digo, ¿por qué? Bueno, es porque hay que contribuir con esto a todo lo que genera en todas las áreas aquí en nuestro país. Y vean, por eso les dije aquí, la lista para mí es muy larga. O sea, imagínense conducir con licencias caducadas. Es porque no está pagando la especie que se requiere ahí. Bueno, piensen esto, hermanos. Todo esto para mí es robo. No sé, de pronto están haciendo que exagerado, pero analice todo esto. Y se dan cuenta, pensando solo en el gobierno, en todas las cosas que es del Estado, es demasiado. No sé, aquí no tengo el tiempo para comunicar todo lo que es la honestidad ante nuestro gobierno y ante nuestro país. Hermanos, cuando se trata de documentos, cuando se trata de cosas que tenemos que hacerlo, hágalo bien. No haga como a veces dicen por ahí, por la izquierda, ¿no? Pagando y le den documentos falsos. No, o certificados que aparentemente son los originales, pero no lo son. Eso es robo al Estado. Y esto no, para mí no es honestidad, para mí no hay integridad. Bueno, ahí les dejo, hermanos, esta parte, no solamente en el Estado, pero aquí tengo algo más. ¿Qué tal en el trabajo? ¿Cómo es nuestra honestidad en el trabajo? Para mí, la puntualidad, demasiado importante cuando se trata de trabajo. Un minuto que llegue atrasado, y si se trata del trabajo, pues ya es robo. Porque si a mí me contratan por 8 horas, pues yo debo trabajar 8 horas. No debo trabajar 7 horas y media, 7 horas faltando y 55 minutos.
Pues ojo, póngale tiempo, póngale atención a esto, ¿no? Al trabajo. Por eso estoy hablando de honestidad, de transparencia. En cuanto al trabajo, puntualidad y el tiempo de trabajo. Las cosas que son del trabajo, pues son para el uso del trabajo. No sé cómo usa usted, o no sé, usted piense ahora en su trabajo, ¿no? De pronto, pues, hay cuentas personales que tiene usted y esas cuentas las carga al trabajo. No sé, dependiendo como digo, de su trabajo, ¿no? O de pronto usted reporta enfermedad a su jefe sin estar enfermo. Presenta un certificado falso porque quiere irse de vacaciones o porque no quiere ir a trabajar y dice estoy enfermo. Manda un mensaje, una llamada, presenta un certificado que por ahí le dan su amigo, lo que sea, y usted presenta. Y usted en verdad no está enfermo, quería hacer otras cosas. Es robo, prácticamente es robo, ¿no? Hacer otras cosas que no le corresponden al trabajo mismo. Usted está trabajando y en el medio de trabajo usted está haciendo otras cosas. Cosas personales o cosas lo que sea. Eso también es robo. Porque no está haciendo el trabajo al cual ha sido contratado. Y como dije también antes, el trabajo que en los estudiantes o en trabajos mismos de oficina, no sé, depende, ¿no? Lo que decía del copiar y pegar. Hoy es fácil, va al internet, coge cualquier cosa, tenga. Como que usted hizo todo eso, ¿no? Sin consultar los derechos del autor, como se dice, ¿no? Bueno, esto otra vez resumiendo en cuanto al robo en el trabajo. Y hay más cosas con respecto a esto, ¿no? Claro, seguido de esto, la integridad en los negocios, que va a la par con lo que es el trabajo, ¿no? Esto es impresionante también como se ve en los negocios, ¿no? ¡Qué terrible! A mí me da un poco de recelo, un poco de miedo salir a comprar ahí porque es difícil la situación y uno se conoce el sistema donde estamos, ¿no? Porque a veces venden productos o mercaderías en mal estado, pero le muestran como que es bueno. Es que está súper bueno, no se preocupe, pero muy bien sabe el vendedor que lo que está vendiendo está en mal estado. Pero igual, con tal de vender, pues ya, no importa. Y se inventan cualquier cosa para decir que el producto está bueno. ¿O qué tal subir los precios más de lo normal? Esto es robo también, ¿no? En un negocio. Usted sabe hasta cuánto puede ganar, lo que es lo normal, pero de pronto pues se aprovechan de las circunstancias y suben los precios altísimos, aprovechándose de las circunstancias. Bueno, esto es también robo en los negocios, ¿no? O guardar o esconder productos. Es que ahora estamos en esta situación, entonces yo voy a esconder porque no va a escasear y no va a haber, entonces ahí tengo la oportunidad de vender a mejor precio. Esto también es robo porque no es honestidad, no hay integridad. ¿O qué tal alterar etiquetas de los productos? Son etiquetas, digamos, productos que no son originales, pero usted busca la etiqueta original y la pone y la cambia. Es robo. O vender artículos falsos por originales, ¿no? Sería lo mismo. ¿Cómo la gente se ingenia para vender productos como originales? Cuando muy bien sabe el negociante que no es original. Y como, claro, ya lo dije antes también, evadir impuestos en medio de todo esto, ¿no? Bueno, este es el mundo donde estamos. Y el Señor dice, no robarás. Bueno, se da cuenta que a veces estamos pensando solamente en el que sale afuera y nos quita el celular, nos quita la billetera, lo que sea, la cartera. Ese es el ladrón. Bueno, pensemos un poquito más qué está pasando en nuestro entorno, en nuestra vida mismo, ¿no? ¿Qué tal aquí en el hogar? La honestidad en el hogar, en la familia, con los amigos. No es que muchas veces los hijos le roban las monedas a los papás. Y a veces no son solo las monedas, ya se van sacando más. O se estafan entre hermanos.
le estafan al papá, a la mamá. Qué grave la situación. También hay robos de esta manera en la propia familia, en el hogar. Y a veces, como dije también, incluso con los amigos. Hermanos, y claro, y por último acá, ¿qué tal en la iglesia? Bueno, aquí sí no hay robos, ¿no es cierto? No, para nada. Hermanos, en cuanto a la iglesia, yo pensé mucho como cristianos. Como cristianos. El Señor nos ha dado dones espirituales. El Señor nos ha dado también mucha capacidad, mucho intelecto. El Señor nos ha dado habilidades para que le sirvamos a Él. Si nosotros no estamos usando esto y lo estamos usando para otra cosa, para mí es robar a Dios. Porque ¿para qué nos dio el Señor esto? Si no lo vamos a usar o si lo desperdiciamos. Pensemos también en esto como cristianos. Porque también, sin darnos cuenta, podemos estar robando a Dios. Ahora, claro, hay un tema por allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Tal vez algunos lo conocen, no lo voy a topar. Está ahí en Malaquías, que justamente dice en el tiempo de Israel, ahí en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice ahí? El Señor mismo dice, este pueblo me está robando. ¿Se han leído esto, no? El Señor mismo dice a su pueblo, ustedes me están robando. Y yo pensaba, decía, bueno, ahora somos la iglesia, el pueblo de Dios. Señor, ¿te estamos robando? Me preguntaba, ¿no? ¿Tu iglesia está robándote? Esto es con respecto también a lo que es la ofrenda para el Señor, a lo que le corresponde al Señor. Por eso, antes le puse este versículo, ¿no? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es que si usted sabe lo que le corresponde a Dios y no da, esto es robar a Dios, dice la Biblia, ¿no es cierto? Si el Señor nos ha dado dones y todo, si no lo ponemos en práctica y estamos evadiendo todo esto, esto es robo a Dios. Yo lo veo así. Entonces, hermanos, incluso el tiempo devocional. ¿Saben que el tiempo devocional o este tiempo mismo que estamos aquí es una cita que el Señor nos ha hecho? El Señor nos convoca. El Señor nos llama. Pero si lo usamos de otra manera, este tiempo, entonces pues para mí también es robarle el tiempo de Dios, el tiempo que quiere el Señor estar con nosotros. Y no lo damos. Entonces, también hay que analizarlo de esta forma. Bueno, hermanos, aquí he puesto algunas cosas y como ustedes ven, la lista puede seguir en cada área de nuestra vida. Y he saltado muchas áreas en las que cada uno de nosotros vivimos. Pensemos muy bien con respecto a este mandamiento cuando el Señor dice, no robarás. No robarás. Y aquí, hermanos, me hizo pensar en un gran ladrón del Nuevo Testamento, ¿no? Ahí estaba el Señor Jesús, crucificado, muriendo en la cruz. Y ustedes saben que dos ladrones estaban, uno a su derecha y uno a su izquierda, ¿no? Tal vez estos ladrones no robaron bancos, no sé qué, no nos dice la Biblia, pero sí nos dice que eran unos malhechores, eran ladrones los que estaban ahí. Y uno de estos ladrones se arrepintió. Justo ya muriendo, él se arrepintió. Se arrepintió y pidió perdón a Dios, a Jesús mismo que estaba ahí. Y lo reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Y Jesús, claro, le perdonó. Jesús le dio un nuevo corazón, un corazón íntegro, honesto. Claro que lamentablemente ya no iba a vivir, pero iba a morir con el Señor. Y por eso el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, a uno de los más grandes ladrones de su tiempo. Hermanos, el Señor nos da oportunidad a todos para llegar a su presencia por medio del arrepentimiento, para llegar a Él, ¿sí? Después de estos tiempos aquí, para ir a la presencia de Él, entrar a su gloria, la vida eterna, es a través del arrepentimiento, a través de la fe en Él. Y si ya lo tenemos, esto,
El Señor también nos muestra, ahora nos está indicando cómo está nuestro corazón con respecto a esto. Tal vez tenemos que ahora mismo arrepentirnos de muchas cosas y ponernos a cuentas con Dios. Y de aquí en adelante tratar de hacer las cosas diferentes. Tanto para el Estado, como dije, para lo que es nuestro trabajo, para lo que es nuestro negocio, lo que es la iglesia. De pronto tenemos que modificar algunas cosas de nuestras vidas. Que tal vez estábamos pensando que ha sido bien, que ha estado correcto. Pero bueno, el Señor nos está indicando lo que significa robar. Lo que está detrás de este mandamiento. Y como les digo, y hay más cosas. Analice, que el Señor le dé mucha sabiduría y mucho temor para que usted sea transparente en las cosas y haga bien hecho y sea honesto. Y tenemos que luchar y trabajar más con respecto a esto. Claro, pero conscientes de lo que significa, conscientes del mandamiento y conscientes del poder de Dios y sobre todo teniendo temor a Dios. Entonces, hermanos, aquí finalmente, ¿no? Concluyendo esto, podemos decir que el robo es contrario ¿a quién? A la naturaleza de Dios. Claro, esto es muy evidente, ¿no? El robo es contrario a la naturaleza de Dios. Dios nunca ha robado, nunca nos ha robado ahora, ni nos robará. Imposible. ¿Cómo nos puede robar el Señor a nosotros? ¿Qué va a robar de nosotros? Bueno, por eso el robo es contrario a la naturaleza de Dios. El mandato de Dios es que no se debe entonces robar. Ya, está más que claro. El Señor nos ha llamado a vivir entonces en santidad y a ser santos como Él es santo. Lo que acabo de mencionar, todo este punto 3, la santidad, la integridad. A esto nos llama el Señor. Y sobre todo, cumpliendo este mandamiento de no robar. También podemos decir que Dios conoce las necesidades de cada uno de sus hijos, conoce su necesidad, conoce mi necesidad, y por eso Él mismo suplirá en todo tiempo. Más bien tenemos que descansar en el Señor, confiar en el Señor, tener paz en Él o con Él. Ante cualquier circunstancia, no acelere las cosas, no vaya por encima del mandamiento, robando. ¿Me entiende? Más bien descanse en el Señor, tenga temor de Dios, porque Él va a suplir las cosas en todo tiempo. Por eso la confianza en Dios debe ser real. Si nosotros decimos que confiamos en Dios, yo por eso lo puse aquí, tiene que ser real. No solamente decir, sí, confío en Dios, pues aprenda a confiar en Dios en estos momentos. En los momentos críticos, difíciles, descanse en el Señor, espere en el Señor. Él va a suplir, Él va a atender su necesidad, Él le va a mostrar la verdad, le va a guiar por un camino correcto. No acelere las cosas y se vaya por encima de este mandamiento que dice que no se debe robar. La confianza en Dios debe ser entonces real. Respete entonces la propiedad de los demás en todo tiempo, sabiendo que si usted se va por encima de esto, usted está robando. Y así se puede deshonrar el nombre de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos dé toda la fortaleza, todo lo que necesitamos, usted y yo, para ser íntegros. Que su iglesia brille por esto, por la honestidad, por la honradez. Que seamos confiables, usted y yo, ante la nación, ante nuestra familia, ante la iglesia, ante la sociedad. Que seamos confiables, que brillemos por esto. Y con esto, como digo, damos la honra y la gloria a Dios.